Damos la bienvenida al abogado Jorge Cabrera, él es gerente de control de MOV EP. Vamos a hablar de este tema que tiene connotaciones nacionales, pero que de hecho afecta a la ciudad de Cuenca y a varios cantones azuayos. Esta resolución de juezas que anularon medidas contra rutas y frecuencias que habían sido otorgadas según la Agencia Nacional de Tránsito en forma irregular. Adrián Castro, en declaraciones para esta emisora hace pocas semanas, señalaba que se había detectado una correlación e incremento de accidentes de tránsito por la actuación, en muchos casos irresponsable, de estas compañías. Quisiéramos conocer cuál es la percepción aquí en Cuenca sobre esta medida que se tomó y que ha quedado sin efecto, abogado Cabrera. Bien, buenos días, estimado Gustavo, a quienes nos están siguiendo a través de Antena 1. Efectivamente, nosotros hemos estado a la expectativa de lo que se pueda resolver en cuanto a las acciones que se habían planteado luego de que la ANT dispuso la suspensión de algunas rutas, de algunas frecuencias. Más sin embargo, claro, al nosotros ser un ente de control a nivel local, se ha dado una instrucción de manera clara a quienes están a cargo de la gerencia operativa, es decir, de nuestros compañeros a cargo de la terminal terrestre, para verificar que estas disposiciones, en principio dadas por la ANT, se puedan cumplir a cabalidad, y hoy en día, pues existiendo ya un pronunciamiento judicial que deja sin efecto esas medidas, nosotros tendremos que también estar atentos de que las empresas que en su momento, si es que alguna de ellas tiene incidencia porque tienen que cumplir con rutas y frecuencias cuyo destino o salida sea la ciudad de Cuenca, pues nuestro personal de terminal terrestre estará atento a aquello. Así es que en lo que concierne ya a la EMOV, en lo que concierne al tema del control dentro del Cantón Cuenca, la disposición ha sido bastante clara para que nuestros agentes también... ¿Qué controles realizan, doctor Cabrera, en la terminal terrestre? ¿Qué controles realiza la EMOV? Sabemos que la injerencia de la EMOV es solamente en el Cantón Cuenca, pero de aquí parten hacia todos el resto de cantones de la provincia y otros cantones del país. Bien, el EMOV tiene, a través de la gerencia operativa, la facultad de verificar incluso operativos que se lo suele hacer de manera coordinada con la ANT, para que en garita se pueda verificar que los buses que cumplen sus rutas y frecuencias lo hagan pues dentro de lo que determinan los contratos y permisos de operaciones, es decir, que se hace una verificación previa, inclusive se cumple con el colocado de sellos de seguridad en las puertas a fin de evitar de que estas unidades de transporte hagan paradas en lugares que no están autorizados y evitar inclusive situaciones que puedan afectar a la seguridad de quienes se transportan en estas unidades. Así es que eso se lo hace todos los días. Hay agentes de tránsito que dan soporte en la salida de la terminal terrestre, y los compañeros que son parte del Departamento de Control de Transporte Público, inclusive en algunos puntos de la ciudad hacen verificación del colocado de esos sellos a fin de constatar de que los mismos no hayan sido retirados. Ahora, doctor Cabrera, muy buenos días. Luego de lo ocurrido, entendemos que la EMOV debe acogerse a cualquier sentencia o disposición judicial. Sin embargo, hay una advertencia que debería ser considerada por parte de la Agencia Nacional de Tránsito: el riesgo de nuevos siniestros que además hemos visto en los últimos meses del año pasado. Vimos sobre todo en la zona que se traslada hacia el oriente ecuatoriano dos catástrofes, en este caso de accidentes de tránsito que dejaron varias personas fallecidas. Nos preguntamos un poco en este contexto cómo trabajar, cómo enfrentar por un lado las decisiones judiciales, por otro lado la realidad del país frente a una situación que está dejando saldos realmente negativos de personas muertas. Sí, el trabajo en realidad nos lleva al tener este tipo de
de resoluciones en la vía judicial. Nosotros somos un ente que se ve la obligación de cumplir y hacer cumplir la norma. En ese sentido, técnicamente se hacen constataciones de que las unidades de transporte que salen de nuestra terminal terrestre cumplan con las condiciones mecánicas para que se puedan minimizar los riesgos en el transporte de las personas que hacen uso de este sistema para movilizarse. ¿Qué es lo que pasa en las vías? Es ahí en donde nosotros sin duda nos preocupamos. Acá en el Cantón Cuenca, gracias a Dios, no ha existido situaciones de siniestros de esa magnitud. Hay controles de manera permanente desde la salida de las unidades de transporte. No hemos permitido que una sola unidad de transporte salga si es que las condiciones mecánicas, los neumáticos o el conductor no está, digamos, en las condiciones para poder dar ese. Pero se hace un control del 100%, perdona la interrupción, doctor Cabrera. Recordamos nosotros que, no sé, hace 2 o 3 años se tuvo que llegar al extremo, que es realmente una verdadera aberración, de poner alcoholímetros y la obligación de un control de los choferes antes de subirse. Todos los ciudadanos quisiéramos confiar plenamente en el profesionalismo de los choferes profesionales, pero la recurrencia en infracciones de consumo de alcohol mientras estaban en horas de trabajo obligaron a estos controles. ¿Qué ha pasado con los mismos? Bien, ahí hubo una notoria reducción, inclusive el último caso que se tuvo aquí en la ciudad de Cuenca hace poco más de un año, un conductor de una unidad intraparroquial fue detenido. Entonces, hoy en día con las reformas a la ley que han implementado sanciones mucho más severas, se puede sancionar inclusive a la operadora, y eso ha significado que se genere un sistema de corresponsabilidad con los socios, los representantes de las empresas de transporte, a fin de que el control no quede a cargo únicamente de los agentes civiles de tránsito, de los entes de control, sino también a cargo de quienes están vinculados a la actividad propia como miembros de la organización. Así es que en ese sentido no hemos tenido novedades. El último caso que les comentaba que sucedió pasando precisamente el mercado del Arenal en el sector de la Feria Libre, se da esta situación porque en el camino se cambia el chofer. Entonces imagínense el grado de responsabilidad que existe en algunos conductores cuando se utiliza este tipo de artimañas, llamémoslo de esa manera, para que en el transcurso, en el trayecto que están ellos recorriendo, se cambian de conductor. Así es que esos controles se los mantiene de manera aleatoria. Hoy en día tenemos la posibilidad de mejorar inclusive la parte operativa, estando a cargo ya de la EMOV desde el 13 de diciembre, el control en las vías interestatales que atraviesan la zona urbana del Cantón Cuenca, y eso nos ha permitido también desplazarnos en el territorio para de manera aleatoria poder ejercer ese tipo de controles en otros tramos de rutas que están ya a cargo de la EMOV. ¿Qué novedades se han registrado en estos días en la ciudad de Cuenca cuando estamos saliendo de la calidad de semáforo rojo en términos sanitarios, ingresando a amarillo, lo que significa también un incremento en las actividades? Así es, ustedes conocen lo que ha determinado el COE nacional a través de un sistema semafórico en donde determina cuáles son las restricciones en función del color de semáforo que puedan implementarse en cada uno de los cantones. Eso ha permitido hoy en día ya Cuenca, encontrándose en semáforo amarillo, poder ejercer controles ya con ciertas liberación en algunas restricciones que a nosotros nos lleva a ejercer controles desplegándonos en varios puntos estratégicos, sobre todo en lo que corresponde a la transportación pública. Recordar a la ciudadanía el uso de la mascarilla, portar el carnet. Aquí es en donde requerimos siempre de la colaboración de los ciudadanos y, claro, de los conductores de estas unidades de transporte.
Hacemos controles de manera aleatoria en varias paradas, entendiéndose que en Cuenca, en el cantón Cuenca, tanto en la zona urbana como rural, tenemos alrededor de 2.800 paradas de buses. Es aquí en donde nosotros, de manera planificada, incluso coordinada con otros niveles de control, otras instituciones, nos ubicamos en zonas estratégicas como el Arenal, el sector del Mercado 9 de Octubre, terminal terrestre, para que en las paradas de buses podamos ejercer ese tipo de controles, verificar previo al abordaje a la unidad de transporte que se cuente con esta documentación, llamar a los ciudadanos a que nos vacunemos. De verdad, este proceso ha significado, en el caso de quienes se resisten a la vacunación, ha significado poner en riesgo su propia salud, su propia vida y, claro, poner en riesgo el desarrollo de la ciudad en el sentido de que se van retardando algunos procesos. Entonces, ahí estamos trabajando, verificando que de manera aleatoria, decía hace un momento, que las unidades de transporte tengan a sus pasajeros debidamente sentados, tratando de guardar las distancias y en el llamado también a los conductores, ¿qué pasa una vez que transitamos por un lugar en donde ya fuimos verificada la unidad de transporte? ¿Qué pasa 2 o 3 paradas más adelante? Ahí es el llamado a la corresponsabilidad de los conductores. No tenemos agentes civiles de tránsito para tenerles en cada una de las paradas. Se ha sumado a esta tarea ya no solamente el cuerpo uniformado del EMOV, también tenemos a los compañeros de educación vial, tenemos a los compañeros de control de transporte público desplegados en varios puntos para tratar de abarcar la mayor cantidad de paradas posibles. Así es que estamos enfocados en aquello ahora, tratando de darle fuerza a la parte preventiva y, bueno, esperando que exista la respuesta positiva de los ciudadanos, que sí hemos tenido, ojo, algunas reacciones un tanto displicentes, reacciones incluso de algunas personas un poco violentas que intentan abordar las unidades de transporte sin pasar por el debido control que estamos haciendo nosotros en las paradas. Doctor Cabrera, si me permite, Rosana, no quisiera dejar pasar un incidente que hubo hace 2 semanas en la ciudad de Cuenca, un atentado con bombas Molotov a las oficinas de Austrosur, que es una de las empresas que brinda con busetas servicio hacia la ciudad de Guayaquil y otras ciudades del país. Se involucró de alguna manera la EMOV en estas investigaciones que aparentemente eran un atentado que podía provenir, así se sospechaba, de competencia irregular en el transporte público. Bien, en este sentido, bueno, no ha sido formalmente notificada la EMOV de pronto para rendir algún tipo de versión o tratar de aportar en las investigaciones. Mas, sin embargo, conversé, incluso entiendo el señor gerente general también lo hizo. El tema fue denunciado ante el Ministerio de Gobierno. Fue denunciado ante Fiscalía. Yo tuve ya acercamiento con los representantes de esta empresa de transporte. Claro, incluso yo les había dicho, apenas me comentaron, sin que haya sido formal aún el tema, recibí una llamada y yo les había indicado de que se debe formalizar la denuncia en Fiscalía para que se inicie las indagaciones previas. La EMOV viene en ese sentido desplegando varios operativos en contra de la informalidad. Lamentablemente hay quienes, en lugar de buscar la regularización del servicio, pretenden seguir dando esta prestación de servicios de esa manera. Y claro, aparentemente hay una situación ahí que estaría vinculado a la informalidad, no podemos afirmarlo tampoco, eso ya lo dejará como resultado la investigación que se está manejando en Fiscalía. La EMOV, como siempre, estaremos con la predisposición de aportar. Parece que tenemos un corte con el director técnico de EMOV. Video.
lo pude ver en redes sociales, incluso me lo han compartido a mi dispositivo móvil también, y bueno, estaremos prestos a que esta situación se aclare lo antes posible, y como EMOB seguiremos nosotros luchando en contra de la informalidad, una informalidad que muchas veces pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos al tratar de evadir controles, toman rutas alternas, no se puede verificar ni constatar las condiciones mecánicas de estos vehículos. En fin, tenemos nosotros una data interesante sobre estadísticas de conductores sancionados. Hemos recibido inclusive en días anteriores a unos señores de una empresa, bueno, los señores parece ser que son oriundos de la ciudad de Cuenca, pero ellos representan una empresa de Guayaquil, en donde ya se pretende plantear acciones de protección en contra del EMOB. ¿Por qué? Por combatir precisamente la informalidad y obviamente tratar de darle fuerza a los servicios formales que sin duda dan mejores condiciones porque están sujetos a permanentes controles en cuanto a la legalización de esos contratos y títulos habilitantes, situación que no sucede con informalidad. Ya. No sé, Rosana, si tenía alguna inquietud más. Sí, bueno, tenía que ver con el tema de los controles y que se mantiene las disposiciones de prohibición de circulación vehicular entre las 2 y las 5 de la mañana, y quería conocer qué evaluación tienen ustedes al respecto de este tema, considerando que es una medida que se ha sostenido durante todo este tiempo de la pandemia y que por supuesto se va a mantener. Sí, bueno, esta medida, estimada Rosana, fue evolucionando. Recordarán que en el inicio de la pandemia, primero había una restricción total, luego se fue liberando de alguna manera este tipo de restricciones, hasta que finalmente se contó con una ordenanza que limitaba la circulación a partir de las 20 horas en principio, luego a partir de las 23. Y finalmente esta restricción quedó, de acuerdo a la última reforma, desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Eso sigue en firme. Tenemos el dato, perdón, les voy a compartir, 1.500 sancionados por incumplimiento a la ordenanza desde que la misma está vigente. Entonces, recordemos de manera general cuáles son las excepciones. Ciudadanos que laboran en temas de salud, quienes están vinculados a actividades cuyo horario de funcionamiento termina precisamente a las 2 de la mañana. Recordemos que en los pilotajes se estableció que restaurantes y actividades turísticas pueden funcionar también hasta las 2 de la mañana. Aquellos ciudadanos que laboran o están vinculados a este sector están incluidos también dentro de estas excepciones, entre otras. Así es que quien no tenga justificación para poderse movilizar en ese lapso de tiempo de 2 a 5 de la mañana, lamentablemente tendrá que ser notificado por nuestros agentes civiles de tránsito y luego pagar la multa que corresponde al incumplimiento de esta norma. ¿Qué multa se les impone? ¿Qué multa se les impone? Estamos hablando de la mitad de un salario básico. En principio era, ustedes recordarán, incluso retención del vehículo. Así es que recordar esta restricción para evitar ser sancionados. Ya, le pasamos, doctor Cabrera, también algunos comentarios de nuestros oyentes. Piden a la EMOB un mejor control en los pasos cebra, pasos peatonales que no se los respeta en la ciudad de Cuenca en la mayoría de los casos. También que se controle la recurrencia de buses y taxis en pasarse en semáforo en rojo, incluso cuando están con pasajeros. Estas inquietudes se las pasamos para que se mejoren los controles en este sentido en la ciudad de Cuenca. Gracias, doctor Cabrera, por su presencia. Estimado Gustavo, nada más una aclaración por las reformas. Hubo un lapsus, la multa es de $100 a quien incumple la ordenanza en cuanto a la restricción de movilidad. Acogidas las sugerencias de los ciudadanos también, llevamos tareas para que podamos disponer a nuestros agentes, mejorar la parte de control y operativa en cuanto a tema de pasos cebras. Muchísimas gracias a ustedes.